Alfonso, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos, Clara, por invitarme. Bueno, Alfonso... Me gustó tu introducción. ¿Te gustó? Sí. El personaje creo que es la reina de corazones. No la vi todavía la película, pero está bien planteada. Pero a mí me da esa sensación. Le agregaría una palabra más, Sí. que yo la vengo sufriendo en estos días, que es reglamento. Reglamento es una excusa para no hacer nada, digamos, ¿no? La interpretación que cada uno le quiere dar al reglamento, en la Cámara, en las comisiones, es la interpretación de obstruir, ¿no? Y no solamente el oficialismo, a veces también lo hace la oposición, ¿no? Creo que es un momento muy particular también, y es en parte lo que estamos viviendo, es el reflejo de lo que se votó el 28 de junio, ¿no? Un voto muy equilibrado, por supuesto, de la gente, con un, digamos, correlato de equilibrio de las fuerzas políticas, que en condiciones normales es algo a aspirar, diría yo, pero, como bien planteabas vos en tu introducción, habida cuenta de que hay tantas cuestiones por resolver, el equilibrio puede terminar paralizándonos, ¿no? Te voy a hacer otra metáfora futbolística. ¿Vos te gusta el fútbol? Mucho, bueno, sí. ¿De quién sos? De Boquita. De Boca, bueno, ese es un problema, un problema aparte. Bueno, pero es como que el oficialismo está jugando con 2 jugadores de menos y les está ganando las batallas. Yo no creo que esté ganando las batallas. O por lo menos los está haciendo sufrir mucho. No, hagamos la reflexión de esta semana. El miércoles fue el día en el que nos juntamos, algunos hasta más tarde que otros, en diputados. ¿Qué pasó en el Senado? Es cierto que no se pudo votar la ley del cheque, pero no es menos cierto que el gobierno no pudo ratificar a Marco del Pont, que hasta hace pocos días era la pieza de lujo que había que cuidar. No había discurso en el que la Presidenta no hablara maravillas de Marco del Pont. Ahora se están neutralizando. Se están neutralizando, por eso yo creo que en todo caso faltan 2 jugadores de cada lado, y estamos neutralizados, y lo que no queremos es que venga el referee y diga, porque no alcanzan los jugadores no vamos a jugar, que es lo que pasó en alguna medida en diputados, cuando de una manera muy curiosa aparece un fallo judicial en la Cámara de Diputados, a pesar de que era una cuestión estrictamente relativa al Senado, y sí, el referee se metió en la cancha y tuvimos que cambiar de cuestión, ¿no? Igualmente... Ahora, el vicepresidente ha apelado, el vicepresidente Cobos tomó la decisión, que es una decisión política también, de apelar este fallo. Sí, es una decisión política. Me parece que estamos todos un poco cansados de las apelaciones. Claro. Yo hago una distinción, por supuesto, entre lo que es un conflicto de poderes, que es toda la cuestión de fondo del uso de las reservas, y lo que es un conflicto dentro de un poder, como ese conflicto legislativo, donde evidentemente falló la política, ¿no? Lo que estamos viendo es que la política, entendida como mínimo como el arte de encontrar una salida y un consenso, está fracasando. Está fracasando. Ni que hablar de la aspiración máxima de la política, que es, como decía Juan Pablo II, ¿no? La máxima expresión de la caridad. El servicio por el prójimo es tan grande. Bueno, eso estamos, por supuesto, a años luz, ¿no? Pero sin ninguna duda está fracasando la política como aquella actividad en la que encontramos el ámbito para ponernos de acuerdo, ¿no? Ahora, Alfonso, no te voy a pedir que me cuentes intimidades, ¿no?, de las negociaciones. ¿La negociación con el oficialismo es así de dura y de terrible, o hay entre los diputados, los legisladores o los senadores, no sé, quizás algunos puntos de acuerdo que podrían de alguna manera instrumentarse y no lo pueden hacer porque digamos, las figuras referentes de cada uno no lo permiten? Yo creo que es más grave. ¿Es una discusión ideológica realmente, política, o es un concurso de egos? Yo creo que hay de eso, digamos, hay diferencias ideológicas importantes, incluso dentro del arco opositor, ¿no? Esta es la dificultad que tenemos nosotros. Tenemos el número, pero no tenemos la cohesión que tiene un partido monolítico que recibe órdenes de Olivos y hace o deshace en función de lo que dice Néstor. Eso puede ser operativo para la batalla, me parece que no es beneficioso para el país, ¿no? Nuestra propuesta o nuestra situación es quizás más lenta, a veces parece ingenua, menos operativa, pero es mucho más el reflejo de lo que aspiramos a tener como república, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, que cada uno tenga que ceder. Es eso, son los personalismos, yo no digo que no, pero hay algo más grave, y esto hasta ahora lo he visto, diría, casi exclusivamente del lado del oficialismo, y es la capacidad que tiene el oficialismo de no cumplir con su palabra, ¿no? Esto provoca una desconfianza
muy, muy grande. Mira, Clara, esta semana nosotros teníamos invitado al ministro de Economía a la Comisión de Finanzas. 3 veces hablé con el ministro Boudou, me confirmó que venía, muy gustoso. Y después vamos a la comisión y resulta que bueno... Él te había confirmado que iba a ir. Él me había confirmado y yo había hablado con él para ver de qué manera quería venir. Y resulta que, bueno, sin una explicación de él, sí con algunas explicaciones de otros kirchneristas, se decidió que no venía y, bueno, esperemos que lo hagamos el jueves que viene, conjuntamente con presupuesto de Hacienda. Pero fíjate la importancia de lo que estoy diciendo, ¿no? El Congreso está, como bien planteás vos, tan equilibrado que está al límite de estar paralizado, ¿no? ¿Qué son las otras cosas que podemos hacer aun cuando no haya número? Por lo menos citar a un ministro y que explique el Poder Ejecutivo que tiene que hacer. Bueno, es una ocasión para que empecemos a tener una discusión a fondo respecto de cómo vamos a resolver lo que el gobierno reconoció tarde, pero reconoció que es una situación fiscal grave y de financiamiento grave. Ahora, si el ministro dice que viene y después no viene, bueno, mal podemos avanzar, ¿no? Nos perdemos una semana y así se van dilatando las cuestiones. Tampoco fue a la Corte. Tampoco fue a la Corte, pero bueno, ahí no me va a meter eso. No te voy a meter en problemas. Ahora, mientras tanto, ¿dónde están las reservas? Las reservas siguen estando en el Banco Central. ¿Están? Sí, sí. ¿No se las llevaron, no las movilizaron, como decía? Para que la gente lo entienda, lo que se hizo en su momento contra una manda judicial, ¿no? Fue girarle los fondos en cabeza del Banco Central a la tesorería. Pero el Tesoro tiene esas cuentas en el Banco Central. Entonces no ha habido un movimiento de reservas. Tampoco ha habido utilización de esas reservas por parte del Tesoro porque hay un nuevo fallo judicial que le ha dicho al Banco Central y le ha dicho al Ministerio de Economía, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, esto no se puede tocar. Por eso, cuando vos planteabas lo del oficialismo con 2 jugadores menos, el miércoles en diputados no ganó el oficialismo. Lo único que hizo fue dilatar la discusión al costo casi exclusivo de ellos, porque la verdad es que mientras no se resuelve la cuestión de fondo, el gobierno no puede usar las reservas, y es la principal urgencia que ellos tienen, como lo han explicado, o pagamos la deuda, o pagamos con reservas o vamos al default. Yo no creo en ese dilema insólito y en esa amenaza poco creíble, pero en todo caso la urgencia es mucho más del gobierno que de la oposición. Nosotros igual estamos dispuestos a dar ese debate. Hubiera sido natural que empezara el debate con un proyecto de ley, ¿no? Hubiera sido natural que el día de apertura de las sesiones en la Asamblea Legislativa no venga la Presidente a enchufarnos un decreto, ¿no? Hace tiempo que ya no aspiramos a que haya esta normalidad. A esta altura, como bien decías en la introducción, lo que nos debemos es discutir las cuestiones para las cuales la gente nos votó, ¿no? Alfonso, ahora vamos a ir en un próximo bloque, pero te quiero plantear, primero, ¿sirve este presupuesto que se ha votado? Y el tema de la inflación. Vale. Continuamos. Bueno, Alfonso, un presupuesto, corregime si yo me equivoco, para el 2010, cuya previsión de inflación es algo del 6%. Y estamos en el mes de marzo y, no sé, va a terminar un trimestre casi con el 6% de inflación. ¿Sirve? No, no sirve. No. Vos me preguntabas si eso es obsoleto. Sí, yo creo que es obsoleto. Ya era obsoleto cuando lo discutían, ¿no? Y desde entonces pasaron una cantidad de cosas. Bueno, la primera es que nos desayunamos que había un problema de financiamiento, porque cuando fue Boudou al Congreso el año pasado a explicar el presupuesto, dijo que bueno, el mundo estaba deseoso de prestarle a Argentina, que iba a haber un canje, que no teníamos ningún problema. Y al mes resulta que si no se llevan las reservas del Banco Central no pueden pagar, ¿no? Entonces hay una revelación manifiesta del gobierno, por lo menos en su conducta, de que este presupuesto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Ahora, no hay una consecuente conducta de querer discutirlo, ¿no? No te olvides que también hubo modificaciones adicionales, ¿no? En el presupuesto la previsión de aumento de salarios es de un dígito. De un dígito, claro. Eso sabemos también, que no va a ser así y es bueno que no sea así. Está el mal llamado Programa Universal de Asistencia a los Niños, mal llamado porque no llega más que a los niños que ellos eligen, digamos. Pero eso significa una buena plata que no está incorporada en el presupuesto. Entonces lo que nosotros decimos
la cuestión de fondo no es qué hacer con las reservas, la cuestión de fondo es cómo resolver una situación financiera en la que solito se metió el gobierno y en la que nada de lo que hace el gobierno hoy apunta a resolverlo. Ahora, Alfonso, cuando vos lo Pero te doy un ejemplo sí. concreto, presupuesto. Vos no sos creíble si planteás un presupuesto en el que nadie cree. No sos creíble si tenés un órgano de estadísticas que miente, digamos, ¿no? Y no sos creíble si encarás una discusión acerca de cómo vas a pagar tu deuda planteándolo en términos maniqueos en los que nadie cree. Ahora, cuando vos le planteás a alguien del gobierno sobre el tema de las reservas, dicen, bueno, o son las reservas o es el ajuste. O son las reservas o los jubilados no cobran. Es exactamente al revés, y lo conecto con lo que vos planteabas de la inflación. El gobierno está optando por el ajuste silencioso. Que no se note, le damos a la maquinita